Radio María presenta Testimonios de Fe, un programa de entrevistas y relatos en voz de sus protagonistas, quienes comparten historias de esperanza, conversión y sobre todo una fe inquebrantable. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados radioescuchas de Radio María. Mi nombre es Verónica Rodríguez y este es su programa Testimonios de Fe. Bienvenidos y un saludo cordial a todas aquellas personas que nos sintonizan, que nos están escuchando desde la ciudad de Nueva York, de Houston, Miami. Si ustedes están en la ciudad de Washington, bueno, pues muchísimas gracias. Y por supuesto, si ustedes nos escuchan desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por su preferencia, por estar aquí con nosotros en este día, un día más. Y vamos a comenzar este programa como se comienzan todas las cosas, pidiendo la bendición de nuestro Señor para que no seamos nosotros, sino sea Él que nos utilice a cada uno de nosotros como instrumento para proclamar su palabra, pero también para dar mensajes de amor, de esperanza. Y estoy muy segura que esta historia del día de hoy, pues algunos de ustedes se van a sentir identificados con ella. Y bueno, pues es la historia de Darwin. Él es un señor al que vamos a entrevistar el día de hoy. Por cuestiones de tráfico, él todavía no llega, pero estamos esperando que en unos cuantos minutitos llegue. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa con una oración. Y decimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor bueno y Padre de bondad, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas que posiblemente estemos atravesando, tú estás ahí. Si nosotros te tenemos, si tú nos tomas de la mano, si nosotros dejamos que nos tomes de la mano, todo va a estar bien. Aún en medio del caos y de los problemas, de la enfermedad, tú estás con nosotros y por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por un empleo. Te damos gracias porque a lo mejor hay muchas personas que están desempleadas en este momento, pero si ellos buscan y se te toman a ti de la mano, ese empleo va a venir muy pronto. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que están en una cama, a todas esas personas que están enfermitas, a todas esas personas que posiblemente están en un hospital, en una cama de hospital en estos momentos. Te pedimos que estés ahí con ellos. No nada más tú, sino tu Santísima Madre, que esté ahí al ladito de la cama, y que todos esos médicos y enfermeras tengan la paciencia de atenderlos y que los utilices como instrumento a todos y cada uno de ellos para que actúen con muchísima bondad, que actúen con paciencia y con amor. Señor, te damos gracias por tantas y tantas cosas que nos das. También te damos gracias por aquellas cosas que no nos has dado, porque tú sabes el momento ideal en el que tú nos vas a brindar eso que estamos buscando. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como les estaba diciendo, en tan solo unos cuantos minutitos vamos a comenzar esta entrevista con este joven, este señor que se llama Darwin. Fíjense que yo a Darwin lo conocí hace un tiempecito y bueno, pues él habla de nuestra Madre Santísima con una felicidad, de verdad, como un quinceañero que está enamorado, que tiene a esa novia que la quiere ver todos los días y en todo momento. Es así como Darwin habla de ella. Y fíjense que al oírlo con tanto entusiasmo y con tanto amor, pues yo le dije, me tienes que platicar tu historia, o sea, cómo llegaste aquí a Radio María, y es precisamente de lo que nos va a platicar en tan solo unos cuantos momentos. Fíjense que hay muchas personas que llegan aquí a Radio María
y llegan porque alguien las invitó, porque hubo un retiro y en ese retiro hubieron personas de Radio María y con su mesa y se acercaron. Y ahí, ¿verdad? Hay otras personas que se enamoraron de Radio María y su conexión es a través de un radio. Alguien les regaló un radio y al estar escuchando programación de Radio María se enamoraron de ella y vinieron aquí con nosotros, y algunos de ellos hasta el día de hoy son voluntarios. Entonces, la gente llega aquí de diversas maneras. La Virgen Santísima se vale de tanta cosa para hacernos ese llamado. Y bueno, pues se valió también de algunas cosas, ¿verdad? Con Darwin para traerlo aquí a Radio María. Bueno, también quiero decirles, antes de que llegue Darwin, que si ustedes gustan participar en este programa, que es un programa en donde nosotros traemos estas historias, estos testimonios de fe de tanta y tanta gente que nos comparte su caminar por la fe, ¿verdad? En este caminar ha habido sanaciones, ha habido milagros, en este caminar ha habido conversiones muy dramáticas, diría yo, ¿verdad? De personas que estaban caídas en la desesperación y una vez que encontraron a Dios se levantaron. Tenemos historias de alcohólicos, tenemos historias de drogadictos. De verdad que por este estudio han pasado todo tipo de personas con todo tipo de testimonios y todos ellos el común denominador es que han venido aquí a Radio María. También hemos tenido testimonios de diáconos, de dos diáconos que bueno, su testimonio es bastante impactante. También hemos tenido aquí a sacerdotes que los hemos entrevistado. De verdad que yo he tenido esa bendición de tener a tanta y tanta gente sentada aquí a un lado mío, platicándome todas esas historias de las que yo he aprendido bastante. Y quiero invitarles a ustedes. No todo el mundo tenemos historias, ¿verdad? Así como la de San Pablo. No todo el mundo vamos a tener una historia como la de San Agustín. Pero fíjense que en la sencillez de lo cotidiano, muchas veces es ahí donde nos habla el Señor y de ahí para adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues parece que ya llegó Darwin, entonces vamos a irnos a una pausa rapidísima y nosotros regresamos. ¿Sabías que puedes escuchar este y todos los programas que se hacen en Radio María desde tu teléfono móvil? Descarga la aplicación desde tu Android o iPhone para disfrutar toda la programación de Radio María. O visita nuestra página www.radiomariasp.org y haz clic en la sección de podcast. Y estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Y bueno, pues gracias a Dios ya tenemos aquí a Darwin y le damos la bienvenida a toda esa gente que yo sé que se nos va a unir en cuestión de unos minutitos a nuestro Facebook Live. Y si ustedes gustan no nada más escuchar este programa, sino también verlo, bueno, pues estamos ahí en Facebook, en el Facebook de Radio María Chicago. Y ahora sí, oficialmente le doy la bienvenida a Darwin. Darwin, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Oye, te agradezco bastantísimo. Y fíjate que bueno, el tráfico estuvo tremendo esta mañana, sí, ¿verdad? esta mañana. Para todas esas personas que viven en la ciudad de Chicago, nos comprenderán, ¿verdad? Que para llegar de punto A a punto B, uno no puede decir que llegue en 20 minutos porque no va a llegar en 20 minutos. A veces que llega uno más rápido caminando o en scooter que llegando manejando. Pero bueno, lo bueno es que ya está aquí Darwin. Así es. Y bueno, Darwin, bienvenido. Fíjate que yo te conocí hace un tiempecito en una boda. Así es. Te conocí en una boda y después no me acordaba de ti, pero tú sí te acordabas de mí. Sí. Entonces, después de eso, viniste tú aquí a Radio María y yo dije, este hombre, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Y no... nada, o sea, yo no pude localizar, o sea, reunir la cara con el evento, para nada, pero tú sí te acordabas de mí y yo dije, bueno, ¿qué anda haciendo este hombre por acá? Yo creo que lo mismo te preguntaste de mí, ¿verdad? Sí. ¿Qué anda haciendo esta? Me lo encuentro en una boda, bueno, no en una boda en sí, sino en la iglesia, ¿verdad? En el matrimonio por la iglesia y no me encontraste en la fiesta, yo no llegué a la fiesta, no fui invitada, pero me viste ahí y después me viste aquí en Radio María y has de haber dicho, ¿y esta qué anda haciendo por aquí? No sé si te lo preguntaste. Sí, pues
Dios pone sus herramientas en todo lado. Y ¿Verdad fue algo que? bien bonito. Pues en conocerte allá, en el matrimonio, en esa boda tan importante. Ajá, Y me sí. invitaron a ser padrinos y ahí te conocí. Fue algo muy Exacto. bonito. Ujú. Y cuando te vi, como tú dices, no, llegué allá, digo, ¿yo dónde la conozco? Y dije, ya, Ya, me de acordé de ahí la fue, boda. Sí, sí, sí. de ahí Sí fue. es. Y fíjate, Darwin, que después de eso, pues te dije, sí, pues yo aquí trabajo, etcétera, etcétera. Y te dije, ¿y cómo llegué? ¿Y qué andas haciendo tú aquí en Radio María? Pero fíjate que algo que yo estaba platicando hace unos momentos antes de que tú llegaras, es que de verdad que tú hablas con muchísima pasión, pero cuando hablaste de Radio María, a mí se me figuró como un adolescente cuando tiene esa primera novia y mamá es que la muchacha más bonita que me he encontrado y con un amor y con una emoción que yo dije, wow, ¿y este hombre de dónde le salió tanta emoción por la Virgen María? Pero tienes una historia muy bonita, porque ¿cuál fue ese primer encuentro? O sea, ¿cómo estuvo tu travesía por las aguas de conocer a María? A ver, cuéntame. Bueno, voy a empezar primero mi madre. Le doy Ujú. gracias a mi madre porque ella me dio esa devoción a la Virgencita María desde pequeño. Siempre allá en Ecuador nos llevaba a mi hermana y a mí al santuario Oh, del Quinche, allá en es- Ecuador. Yo soy de Ecuador, soy ujú, ecuatoriano, ujú, soy casado, 4 hijos. Y llegué a Estados Unidos, un cambio grande. ujú. Sin embargo, ah, hubo momentos en que la soledad llega así fuerte. Entonces, Sí. después, más adelante conocí a mi esposa, comenzamos a tener como, ya ves que todos los matrimonios católicos somos perfectos, ¿no es cierto? Claro, Sí. yo no he conocido ninguno que no lo sea. No, no es Entonces, cierto. Ajá. tuvimos pues así algunas dificultades más de mi parte, en la parte del ego, de un cabecita duro era en ese momento. Déjame te pregunto, Sí, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes de novios antes de casarse? 6 meses. ¿En 6 meses, serio? así es. O sea, como que fue amor a primera vista, esta me gusta y con esta me caso. ¿Cómo estuvo la cosa? Pues fue algo bonito, pues yo regresé al Ecuador después de estar viviendo un año. Entonces cuando regresé, estaba ya en Ecuador, iba a volver para Chicago. La tía de mi esposa Ujú. trabajaba con mi mami en el hospital. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una sobrina allá en Chicago. Voy a llevarle un paquetito ahí, por favor, para... Le dijo, pues claro, Lo típico lo de, tenía. ay, se va a ir a este, ay, mira, el muchacho viene de Chicago, se va a Ecuador, pero se regresa a Chicago. No hay ningún problema. Sí, Ay, mire que aquí está este paquetito, que ahí está la pomada, que le vamos a... Y sí. sale uno con una maleta de uno y tres de las personas que le... Lo doy sí. bendito paquete porque Mm, conocí a mi esposa, ¿en que es muy serio? importantísima en mi Sí, sí, vida, sí. pues en esta vida de fe que Claro. llevamos con María Santísima, pues sus oraciones, ella me enseñó la diferencia entre el amor de sentir y el amor de darse por sí Qué mismo. bonito. Entonces Entonces, trajo el paquetito y dijo, qué bendito paquete, sí, qué bendito cosas. paquete. Sí, sí, sí. Pues como Ajá, te decía, ajá. después situaciones pasaron en nuestra relación, aun cuando uno se tiene 4 hijos. Pues de repente comienza esa parte que me comencé a alejar, pensar más en uno mismo, pensar en el ego, pero ahí está la madre. Y me acuerdo que un día Ujú. fue tan fuerte que mi esposa me dijo esas palabras que yo estoy seguro que mi esposa fue la misma madre de Dios o Dios mismo Sí, hablándome sí, cuando me sí. dijo, sabes que yo necesito un padre para mis hijos y no de la manera que tú estás actuando. Wow. Porque si a veces nosotros como hombres estamos que tengo una persona para que me haga feliz a mí. No se trata de que una persona me haga feliz a mí. Exacto. Y aparte de eso, Darwin, yo creo que después dices tú, ¿no? O sea, sí tenemos estos problemitas y después de 4 hijos. O sea, lamentablemente tú no eres el único. Hay muchos matrimonios que caen en esa rutina Ujú, de que pues tengo uno, tengo el otro y tengo 4 hijos y ya no eres tanto el padre ni el esposo, sino eres el proveedor de tu familia. ujú. Entonces hay muchas familias en donde papá y mamá, no nada más estoy diciendo papá, se convierten en esos proveedores para los niños, pero caen en esa rutina de me despierto, me baño, me arreglo, me voy a trabajar. Y luego llego y estoy cansado y que la mujer se encargue de los niños. Y al siguiente día es lo mismo. Entonces, no eres el único, hay mucha gente que pasa por esa situación, Ujú. pero entonces cuando tu esposa te dice, bueno, es que yo necesito un padre para mis hijos, ¿cómo te cayó? O sea, Ay, me cayó el como dicen. Me sí, cayó, sí. sí, pero dije, Ajá. Dios mío, ¿qué está pasando? Y me dijo, pues,
o cambias o decides enfocarte en nuestros hijos, en nuestra familia, o pues tenemos que tomar otra decisión. Entonces lo Wow. primero que fue, eso me llegó pues, ahora sí cuando Dios llega, pues llega a tu corazón en lo más Exacto. profundo y me movió todito eso, como dice, me movió el piso. Sí. Lo primero que hice fue ir a la iglesia, justamente en época de Cuaresma, Ujú, y me puse ahí a pedirle a Dios que me ayude, porque me daba cuenta, ujú, como a veces lo más difícil es uno reconocer cuando está equivocado. Y ujú, esa es la parte donde esas palabras me llegaron tanto. Fui a la iglesia y unas señoras ahí me comenzaron a ver ujú. y me dice, ¿usted sabe rezar el rosario? Y yo pues lo llevo aquí, pero no sé cómo rezarlo, no sé nada. O sea que nada más era como adorno, ¿no? Como Exacto. por si acaso, Sí, sí, ¿verdad? a veces que muchos a veces lo llevamos al rosario, pero no sabemos para qué es o qué es, cómo se utiliza. Pero Claro. las señoras con una paciencia, con un amor, ahí en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ujú. me enseñaron todo. Y un día una señora, como me veía ahí tanto ayer, me dice, oye, joven, me dice, me gustaría invitarle a un retiro, a un cursillo de cristiandad. Ujú, Pues, ¿de qué se trata? ujú. Ahí me explicó que eran 3 días. Luego le mencioné a mi esposa. Mi esposa me dijo, si te quieres ir, vete. A mí qué Es- me importa, sí, tú ya, porque, ya no puede estar la cosa peor de cómo está. Así es sí, que Dios te bendiga y vámonos. sí, porque la había lastimado demasiado. Es eso. Claro, Cuando uno a claro. veces actúa inconscientemente. Sí, sí, sí. Entonces pasó eso. Y me invitaron, perdón, me invitaron a ese cursillo. Mi esposa me dijo, pues ahí está, vete el tiempo No. que quieras, porque no estaba actuando bien. Si dura 8 días, preferible que dure 8 días, que Sí. no sean 3, que sean 8, quédense con él. Y, No, no es cierto, yo y le estoy ente- aumentando aquí, pero bueno. y Entonces vas al cursillo. ajá, pero antes de eso, mira, comenzaron a aparecer imágenes de la Virgencita María, justamente esa Virgencita que tú ves ahí, La la Virgen Virgen de de la Radio Paz, María, ajá, sí, la sí, reina, claro. y me hablaban ahí muchas personas vi esta imagen y Ajá. cuando fueron a México vi un video de hermana Glenda que se llama Ahí Ojo. tienes a tu madre, Sí, sí, sí. y una vez la vi, esta imagen y dije, ¿y esa Virgencita de dónde será? Tal vez la Inmaculada Concepción. Después mi suegra me da un librito de oraciones y ahí estaba la misma imagen. Ajá. Cuando la veo con la canción de la hermana Glenda, digo, wow, les digo a mis hijos, miren, es la misma virgencita que está Sí, ahí. sí, sí. Una amiga se va para México y ya ves que nosotros como buenos católicos, ay, ¿sabes que esas manillitas que llevan así con Sí, santitos? Por sí, si sí. acaso, cómprame una de Sí, estos, sí, tal. sí, sí, Y sí. en esa manillita viene otra vez la imagen. Le digo, mira, es la misma virgencita que he visto. Wow. Ajá. Te lo menciono esto porque ya la primera vez fue en el libro de mi suegra. Ujú. Me puso unas notas bien bonitas ella y Dios le bendiga a ella por su oración continua para mi familia y para mí. Claro. Después la canción de la hermana Glenda, Ahí tienes a tu madre, que me hacía llorar cuando la vi y todo. Sí, 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 Estás claro. pasando momentos de difícil de dolor, ahí Ahí tienes tienes a a tu tu madre, ahí madre. tienes a tu madre. Sí, sí, Y sí. ahí se repetía. Y luego en lo que te digo, en esta manilla. Y cuando me Ajá. invitan al cursillo, Claro. el primer día que llego, estoy ahí y sientes eso como que alguien te ve y dices, ay, alguien me está viendo y no sé quién es. Sí, se Cuando en siente eso la mirada de alguien. ajá, cuando en eso voy a agarrar un poquito de agua y en lo que estoy tomando agua, veo la imagen de la Virgencita, que es la que tenemos aquí en Radio María. Wow. Entonces Ajá. digo, ay, le digo a todos, le digo, ¿sabes qué? Ella es la Virgencita que yo veo. Sí. Me hablaron de Medjugorje y En ese cursillo en ese dices tú. Ah, cursillo, ok, ok. sí, Ajá. en el cursillo de cristiandad. Entonces cuando lo veo ahí, Ajá. pasaron muchas cosas maravillosas ahí. Mucha gente, me acuerdo que una de las cosas que vi era muchos hombres llorando y dice, ay, estos hombres, qué mal harían. ¿Qué les pasó? Sí, porque Qué lloran. feo. Sí, sí, ¿Cuántos pecados habrán sí. cometido? Pero yo no. Todos No, menos sí, yo. no, ellos sí, yo no, ¿por qué? Si yo soy un santo. Ajá. Claro, pero de repente cuando hay tuve ese encuentro con el Señor en ese Sí, sí, momento, sí. me puse ahí frente al Santísimo y pidiéndole perdón Sí, por todo el claro. daño que le había Ujú. causado a mi esposa, a mis hijos. Sentí Claro. eso que comenzó a subir aquí hasta que de repente un llanto y olvídate. Y no Dije, podía parar, y no podía. dije, ya soy parte del equipo de los que están Sí. llorando. Y era él que me estaba Wow, mira. tocando y pude entender cómo la Madre de Dios me llevó hacia Jesús. Haz de cuenta que yo te puedo decir que Dios existe. Tú vas a misa y dices, sí, Dios existe, sí, Sí, ok. sí, 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 Pero cuando sí. tienes un encuentro así con el Señor, es otra cosa. Wow. Entonces lo primero que le vi a la imagen de la Virgen María y dijo, de Radio María, hay una Radio María, ¿qué es esto? Entonces ahí es cuando me vengo acá con mi Ujú. padre Hernán. Comenzaban todos recién Radio María y todo. Y lo primero es que salí del cursillo fue donde mi esposa pedirle perdón.
Sí, sí, De sí. rodillas, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, cometí errores, tantas cosas. Y le dije, ¿sabes? Desde este momento, el Señor y Mamita María son los dueños de este hogar. Pues le entregué así, toma, esto es Wow. tuyo, no es mío. Parecería que las cosas no dices ya, las cosas mejoran 100%, no. Esto es un Es un caminar, es un proceso. proceso. Ujú, ujú. Pero mi esposa me dijo, después de un tiempo, me dijo, ¿sabes? No sé qué te pasó ahí en ese cursillo, pero yo quiero tomarlo también. Y ella también tomó el cursillo. Algo están dando y yo quiero un poquito de eso Sí. también. Pero fíjate, me regreso un poquito a Darwin, porque tú comenzaste diciendo que, pues que gracias a tu mamá, ¿verdad? O sea, que tu primer encuentro con la Virgen fue gracias a tu mami que te llevaba a la iglesia. Entonces, eso fue lo primero, ¿verdad? Entonces, ya cuando tú eres pues un adolescente, antes de casarte, ¿seguías siendo, o sea, tú seguías yendo a misa o era cada vez que me acordaba? ¿Cuál era tu relación con la iglesia católica? Pues no iba, no íbamos, íbamos de vez en cuando, éramos así, no te puedo decir que todos los domingos, no, no éramos de todos los Así que, domingos. fíjate que lamentablemente hay un dicho que dice que hay católicos de bodas y 15 años. Yo no sé si ustedes eran de bodas y 15 años nada más, No tanto así, pero pero lo no que era sí, regular el ir a sí, pero sabes misa. que los momentos más impactantes en mi vida que me marcaron fue cuando mi mamá nos llevaba al santuario de la Virgen del Quinche. Ay, qué Yo la lindo. podía ver, a mi mamá de rodillas, le podía ver rezar, le podía ver orar ahí Sí, sí, y sí. pedirle a la Virgencita del Quinche que dije, solamente ver eso me fue el celazo de amor que mi mami puso en mi corazón con la Virgencita María. Qué lindo. Y luego, bueno, pues pasan los años, ¿no? Y a pesar de hacer lo que ocurrió con el hijo pródigo, ¿no? O sea, de haberte, no digo alejado al 100%, pero no haber estado constante, misa 8 días, sacramentos, etcétera, etcétera. Después te casas y me imagino que hasta antes de ese cursillo de 3 días, ah, en la relación entre tu esposa y tú, en esa relación no entraba al 100% Jesús y la Virgen. Estaban ahí, pero haz de cuenta que lo teníamos presente, pero no acudíamos a ellos. Ok, Es como que sí, tienes sí, esta sí. persona, Los este tenían experto. pero no lo utiliza. Cuando tienes al experto y no lo utilizas, ¿verdad? O Exactamente. sea, o como, sí, 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 exacto. sí. Pero lo Entonces más, llegas a la casa, le pides perdón a tu esposa y tu esposa ve el cambio en ti y dice, no sé qué pasó, pero yo quiero un poquito de eso. ujú. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Lo primero es ir a la iglesia, dar gracias, servir y digo, ¿dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo servir? Porque Wow. fue lo que me llegó al corazón, Sí, el sí, querer sí, servir, el poder ayudar en la iglesia, claro. sirviendo ahí primero como mujer, pero después me di cuenta que dije, a ver, como mujer estoy aquí, pero mis hijos están sentados y yo estoy acá y no. Entonces dije, no, tengo que ver algún ministerio, entonces ahí entro en el catecismo. Ay, qué Sí, bonito. y desde ahí he estado ya como 14, 15, 16 años en el catecismo, porque podíamos estar mis hijos, toda mi familia unidos ahí. Tuve la bendición de Wow. la mamita María y de Dios de poder ya estar con ellos en ese camino de su primera comunión, de su confirmación con mis 4 hijos. Imagínate, o sea, ¿qué papá puede decir eso? Creo que no hay Sí, muchos que puedan decir, o sea, hay muchos papás que dicen, ay, lo llevé al catecismo, pero decir, yo fui al catequista de sí, mis hijos, no muchos lo pueden sí, decir. ayudarles, acompañarles en ese camino de fe Sí, qué fue lindo. algo muy maravilloso que le doy gracias a Dios. Claro, Y algo que sí es que la mamita María siempre ha estado conmigo y está con todos nosotros. claro, por Sí, supuesto. ella no se aparta. Su misión desde la cruz, cuando Jesús le dice, pues ahí tienes a tu madre, es que ahí tienes a tu madre. Exacto. Si no acudes a la experta. Exacto, exactamente. O sea, tienes al psicólogo y te estás muriendo porque no lo estás utilizando. O sea, tienes al médico y estás enfermo porque quieres estar enfermo. Entonces, más o menos fue lo que pasó. Entonces, tu esposa ella va al cursillo Ujú, después. sí, Ok. sí, fue al cursillo, gracias a Dios. Ujú. Su experiencia de Dios también tuvo ella y pues salió también pues llena del Espíritu Santo, lleno de Dios y pues comenzamos a hablar ahora sí en el mismo lenguaje, Fíjate el qué lenguaje de Dios. bonito. Y algo que me gusta que dices tú es de que ah, tú le dijiste a tu esposa, Jesús y María entran a eso, o sea, van a ser parte de nuestro hogar, van a ser parte de nuestra familia. Ella no se te vio como que estás loco o qué te pasa o qué pasó ahí. Sí, es que llegué cuando estaba en este lugar, en el Ajá, cursillo, pues ahí recibí algo, ajá. algo precioso que me dieron. Sí, sí, sí.
Y esa imagen fue una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que recibí ahí. Entonces cuando recibí esa imagen fue lo que puse ahí en la casa, le puse ahí. Mi esposa me dice, Wow, pues le digo, sí, es que no es nuestra casa, sino es Él el que está, el claro, dueño de todo esto. claro. Y pues sí. Y de ahí, ya te digo, venir aquí a Radio María. Fueron muchos cambios. Servir en la iglesia, acercarnos aquí a Radio María. Cuando vinimos aquí, vimos la casita de María y vimos ahí la imagen de la Virgencita y todo esto. Dije, ay, qué bonita. A mí me gusta este lugar, me encanta. Sí, sí, Y se sí. siente aquí. Tú entras y sientes a mamá. Está aquí, mamá. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón y te doy la razón al 100%, pero ¿sabes qué? Que esto se está poniendo muy bueno. Vamos a irnos a una pausa musical. Yo estaba buscando la canción de Ahí tienes a tu madre, no la encontré, pero fíjate que hay una canción hermosa de la hermana Glenda que se llama María y creo que está muy ad hoc con lo que estamos hablando. Así es que con eso regresamos. Escúchanos en vivo las 24 horas del día desde nuestra aplicación Radio María Play. Abrázame tú, María, tus gozos sean mi consuelo. Llegue mi llanto hasta el cielo, hasta que aparezca el día. Bendice mi pensamiento, imprégname con tu amor, alivia mi cruel dolor y mi duro abatimiento. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Protégeme de las cosas que me separan de Cristo, para estar siempre provisto en sus manos amorosas. Dame tu virtud que ostenta toda la fuerza de Dios, que en hermosa unión los dos capearemos la tormenta. Rafael Marañón, 1988. Pero fíjate, Darwin, que estábamos hablando fuera de aquí del aire y las personas que están en Facebook se llevaron la exclusiva, pero lo vamos a repetir. Tomas ese cursillo, toma el cursillo tu esposa y como tú dijiste, ¿no? O sea, la vida automáticamente no se va a transformar. Sería imposible decir que es como apagarle a un switch y lo prendes, ¡ay, qué bonito! Y salen los pajaritos cantando y todo. No, es que eso no pasa así. Hay un proceso, hay el proceso de ofensas que se hicieron, y no necesariamente tienen que ser ofensas físicas, de a lo mejor de ignorar a la persona o de no tratarla como se merece, de no respetarla como se merece. Entonces, hay un proceso de sanación, hay un proceso en el que los dos tienen que tenerse mucha paciencia y perdonarse mutuamente, ¿verdad? Platícanos de ese proceso. Pues sí, eso que ahorita acabas de mencionar, pues tiene que ver con el abandono, porque en realidad lo que uno hace es abandonar. Cuando no pones atención a tus hijos, cuando no pones atención a tu esposa, hay un abandono. Sí, Y eso, quiera o no, es algo que se marca en los hijos y en claro. la esposa. Ujú. Entonces es un volver a reconstruir de poquito en poquito, día tras día, de poquito a poquito, a días adelante, otros días atrás, adelante y atrás. Entonces fue ese trabajar, primero, dejando uno atrás todo el que yo quiero esto, sino qué es lo que tú quieres, Claro. cómo puedo ayudarte a que tu día sea mejor, para que tu vida sea mejor. Ujú. A mis hijos pedirles perdón por los años de abandono, Claro. que no es que me haya ido de la casa, no, siempre estuve con Pero ellos. pudiste haber estado físico, pero realmente no ser parte de sus Exacto. vidas. Y eso es lo que pasó. Eso es Exacto. lo que pasó, porque estaba ahí, pero no estaba. Exacto. Pasaba ahí, me necesitaban y a veces no estaba para darles un consejo. Íbamos al fútbol, íbamos a un lado, a otro lado, pero sí fue esos años de abandono que, mira, ya han pasado de eso y muchos años. Y Claro. todavía hasta el día de hoy tengo que luchar para ganarme esa confianza nuevamente, un día a la vez. Claro. Y eso es algo que nosotros como hombres, a veces como papás, pensamos que es que aquí se hacen las cosas como yo quiero y es Ujú. algo que no Ujú. funciona así, Exacto. sino mucha humildad como mencionabas tú. Sí, exacto. Pero algo que te mencionaba es que después de ir al cursillo, en el cursillo Jesús, Ajá. la mamita María Sí, me sí, sí. presenta a Jesús. Ajá, Sí, exacto. fue algo maravilloso. Y después Jesús en el taller de oración y vida me presenta al Padre. Y algo que, Wow. no sé, para los que no han tomado el taller de oración y vida, pues les animo para que lo tomen. Ujú. 15 sesiones maravillosas de 2 horas ahí por semana. Y ahí comienzo con una de las cosas que me encanta del Padre Ignacio, cuando dice él,
el primer mandamiento ya expiró. Lo menciona así Sí, en sí, uno sí. de los talleres, dice, ya expiró. Dice, ¿cómo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, dice, porque ahora hay que dejarse amar de Dios, del Padre. Y para mí eso me costaba mucho dejarme amar porque no entendía. Y me acuerdo que me mencionó, una de las guías me mencionó, lo que pasa es que yo crecí sin padre, entonces al haber ese vacío para mí se me hacía difícil entender cómo dejarme amar de Dios, de un padre, cuando yo no Claro. tuve un padre que me amara. Entonces Wow. es algo que hasta ahora, si uno dice yo soy papá, tengo 4 hijos, pero ¿cómo puedo ser ese padre? ¿Cómo puedo ayudarles a mis hijos? ¿Cómo puedo estar ahí? ¿Cómo escuchar mejor? Porque a veces no escuchamos bien. Pero sí fue el estar ahí en esos talleres que me ayudó bastantísimo, el reconocer mis faltas, el reconocer el ego, que el orgullo que tú dices, que como dice el padre Ignacio, es como una varilla que no te, que te impide que agaches la cabeza, ¿sí? Que te dice, no, tú no agaches la cabeza, tú sigue adelante, tú pon tus derechos, no confundas la humildad con la humillación, y es algo que es equivocado. Claro, claro, exacto. Ahora, ¿cómo se deja amar uno por el Padre? Muy buena pregunta. ¿Cómo se deja amar por el Padre? ¿Cómo se deja de él apapacharse? Pues mira, amar de él, algo que hasta el día de hoy me cuesta cómo expresarlo, pero es dejarse cuidar, dejar que él tome el control de tu vida y decirle, ¿sabes qué? Yo no la hago manejando este carro, sino hazlo tú. Yo sé que tú lo puedes hacer mejor que yo. Tiene que ver mucho con la humildad, tiene que ver mucho con el amor y la esperanza sobre todo. Ya ves que en este año de la esperanza, esperar no solamente en lo que uno pueda hacer, sino esperar en Dios. Esperar que Él pueda ayudarte y guiarte por ese camino que tú siempre has querido. Hay un libro bien bonito que me gusta que se llama Jesús te habla, que es para acá una lectura y tiene un mensaje más unas lecturas. Y ese libro me ha ayudado tanto porque ahí habla cómo Dios siempre está queriendo ayudarnos, ayudando. Dice, pero necesitas desprenderte de ti mismo, ¿sí? Entonces, cuando dices, déjate amar, pero ¿cómo dejarme amar de Dios? Y es algo que me gustaría que también las demás personas, Sí, sí, cómo me sí, expliquen, sí, también sí, dices, "No". sí, Yo lo he sí. entendido para mí, el dejarme amar, en el libro de Oseas. Cuando Oseas 11, del 1 al 4. Ujú. Es una hermosa lectura que me encanta. Con esa fue la que el Señor ahora sí me enganchó. Ajá. Que dice que cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto lo llamé. Pero cada vez que yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Echaba inciensos a los ídolos y no se daba cuenta que era yo el que lo llamaba, que era yo el que le buscaba, que era yo el que me agachaba para darle de comer, el que Claro. levantaba mis mejillas. Entonces, el dejarse amar es dejarse guiar por él, el dejar que él tome el control de tu vida, ¿sí? Dejar de una vez por todas, decirle, ¿sabes qué? Toma tú el control. Ahora, dejar el control como, ya ves que como Es somos nosotros, difícil, es es difícil. difícil. Fíjate que es difícil. Creo que es una de las cosas más difíciles, aparte del orgullo, que uno puede dejar. Ese control, es que yo puedo hacer esto. O sea, no, es que no lo puedo hacer. Es que, Señor, tú toma el control, tú hazlo por mí, ¿verdad? Y fíjate, Darwin. Bueno, voy a dar el número de teléfono por si alguien quiere llamarnos y hacer algún comentario. Es el 1866-880-7136. Si usted nos está escuchando desde cualquier parte de los Estados Unidos o si está escuchándonos desde Chicago y suburbios, 773-207-5505. Fíjate que hay un pasaje, yo fui a un retiro y estaban hablando acerca de este pasaje de la Biblia en donde está el lavatorio de los pies. Todo mundo dice, es que pobres, o sea, ¿cómo se sentirían los apóstoles de que Jesús les lavara los pies? Pero fíjate, cuando los apóstoles estaban ahí sentaditos y Jesús les estaba lavando los pies, también se necesita mucha humildad para tú sentarte y dejar que te laven los pies. O sea, tú estás ahí. Entonces se necesita humildad y que el Señor tome el control y te diga, ahora déjate querer por mí. Siéntate, no hagas nada.
tú nada más te sientas, que se te quite todo ese orgullo, ¿verdad? Porque, digo, obviamente hoy en día usamos zapatos, pero en ese entonces no se usaban los zapatos. Imagínate cómo traían los pies los apóstoles. Sucios, ¿verdad? Llenos de tierra, de lo que los hayan traído, con callos de todo lo que caminaban. O sea, no era la parte más decorosa del cuerpo. Entonces, el dejarse ellos lavar los pies nos dio un ejemplo a todos nosotros de déjate amar por mí. Tú déjate, quita todo eso que traigas encima y siéntate y espera que yo haga algo por ti. Pues mira, Dios habla. Exacto. Dios me habla a través de ti. Mira. Pues fíjate eso que tú dices ahorita es tan importante. El quedarse quieto ahí, el Salmo 46, en el versículo 10 dice, quédate quieto y reconoce que soy Dios. Tan sencillo como eso. Y lo que ahorita acabas de decir me llega a mi corazón. Una veces piensa, muchas personas a veces piensan que porque más tiempo estamos en la iglesia ya estamos en otro lado y estamos en otro nivel, ya estamos cerca de la santidad. Y no, a un niño, estamos teniendo un campamento con niños y hablábamos acerca de la verdad y la mentira, de la armadura de Dios. Y esta niña, 6 añitos, 7 añitos, estábamos hablando de que cómo hay que decir la verdad y todo. Entonces dice, pues para resumir, la verdad es Jesús y la mentira es el diablo. Ya. Y ya. Y digo, pues... ¿Para pues, qué? Sí. Sí. Entonces eso, uno no porque esté en la iglesia, eso es algo que hay que mencionarle a todos los que escuchan esto, que no porque un hermano o una hermana esté más tiempo en la iglesia quiere decir que más sabe o más cerca está de Dios. Un niño nos puede enseñar muchísimo. Exacto. Una persona. No estamos ni delante ni detrás de los demás. Estamos a la par. Exacto. No es edades, es que a veces es que los jóvenes no entienden. Un joven te puede enseñar muchísimas cosas. Tienes toda la razón, Darwin. Ahora, vamos a retomar lo de tu esposo. O sea, empiezan este caminar, así como esta fase 2, ¿verdad? Sí. De su matrimonio, una fase en donde ambos me imagino que están más conscientes de yo creo que concienzudamente y querer tener un buen matrimonio en donde Jesús y su Madre Santísima estén presentes. Y bueno, con el Sagrado Corazón que lo llevaste tú a casa, entonces entra este caminar. ¿Cómo ha sido la vida de ustedes después de estos cursillos, después de que ustedes integran a Dios a su vida en su matrimonio? Mucho mejor. Sí, el perdón, el saber reconocer, el saber perdonar, de mi parte, el saber decir, oye, perdóname que me he equivocado. No decir, lo siento, porque lo siento antes era demasiado egoísta. Una vez cuando dice lo siento, ya te dije lo siento. Si tú aceptas mi lo siento, pues ya. Y pues si no es cuestión tuya, ¿no? Pues yo te digo, oye, Vero, perdóname porque te dije esto, el saber reconocer. Eso es algo que antes no había en mi matrimonio. Entonces, eso es algo que mi esposa es una de las personas que más me ha perdonado. Creo que a muchos nos pasa eso, que nuestras esposas son las que nos van a llevar a la santidad. Entre esas, mi esposa. El camino después de los cursillos, después de todas, ha sido más escucharle a Dios. Hemos pasado momentos, pero después de eso fueron unos sacudones, porque cuando uno integra a Dios en la vida, no es que, ahora sí, las cosas son maravillosas. Exacto. Como que te ganaste el $1,000,000. No. Las situaciones continúan, sin embargo, ya Dios camina contigo y te enseña cómo ir en este caminar. Exacto. Y entonces es una gran diferencia un matrimonio con Dios o sin Dios. Aquí fue más el reconocer, fue el más perdonarse, fue el más aceptarse y mejorar día tras día con mi esposa. Y estoy muy agradecido con Dios por ella, por sus consejos, por sus regaños que me dice el doctor. Hey, siempre ahí está la humildad. Me ha ayudado, me ha enseñado más a ser humilde, más a aceptarnos. Hicimos una renovación de votos, aunque no eran todos los... ¿Hace cuánto? A ver, cuéntame eso. Eso fue como hace 10 años atrás, cuando pasó el cursillo y todo. Sí. Fuimos a Ecuador y dijimos con mi esposa, vamos a renovar los votos. No es que tenemos que esperarnos hasta que sean 25 años. Vamos a hacerlo. Entonces fuimos a Ecuador y el mismo padre que nos casó nos hizo la renovación de votos. ¿Y cuántos años tenían de casados cuando pasó eso? Fue el 2009, nos casamos en el 2009, como 10 años llevábamos de casados.
Este año cumplimos 25 años mi esposa y yo de Qué matrimonio. qué bonito, fíjate, muchas felicidades y sabes que hay esperanza para muchos matrimonios cuando uno busca a Dios y cuando uno intencionalmente quiere integrarlo a su vida y a su matrimonio, porque mira, lamentablemente hay muchos matrimonios que a lo mejor al primero o 2 años de casados no se entienden, medio se odian y se divorcian y qué lamentable, ¿verdad? O sea, creo que 1, 2 años, 3 años y dicen, oh, es que esto no era para mí, es que yo conocí a otra persona y tú eres diferente y, y, y es muy recurrente el hecho de que los divorcios vayan o sea, vayan en aumento y que no haya ahora tantos matrimonios por la iglesia, porque no quieren comprometerse. O sea, es muy triste, Darwin. Ahora lo que tú dices que, pues que tú no creciste con tu papá, no tuviste esa figura paterna te ponía en una muy buena estadística para no ser un buen papá posiblemente o para terminar en un divorcio. Sí, sí. En la familia pues había lamentablemente eso de divorcios. Ese patrón. Sí, ese patrón y gracias a Dios, le digo, gracias a la intercesión de la madre, es Exacto. que hay esta unión con mi esposa y para los que escuchen, acérquense a la mamá, acérquense a la madre, ella está ahí, ella está para ayudarnos como en las bodas de Caná, cuando se acaba el vino, ahí está la madre. Exacto. Hagan lo que él les diga, ¿qué él les dice? Vayan a la reconciliación, acérquense, es algo que no me cansaré a donde voy, les digo, si te falta algo, ve a la reconciliación y acércate a la Eucaristía, que esa es la fuente. Pero para que vayamos allá, necesitamos de María, necesitamos aquí de Radio María de Chicago. Me gustaría hablar un poquito así brevemente. Es que necesitas hablar de Radio María Chicago. A ver, cuéntame. Sí, es que Radio María, cuando llegó a mi casa, 24 horas la tenía encendida. Recuerdo un momento especial. Pues aquí Radio María nos trabaja para ser unos mejores padres. Sí, claro. Toda la programación en sí es para ayudarnos a formarnos como padres. Hay en otros países como en Ecuador, en cambio ahí es para los hijos. Pero así en cada país es notado. Claro, pero bueno, sí. Volviendo a esto de aquí, para mí un día recuerdo estar muy molesto estaba ahí en la casa. Y algo habían hecho mis hijos, estaba muy molesto y en eso voy a la cocina y escucho, tú, ¿eh? Dice, sí, tú. Dice, sí, tú padre que estás enojado porque tus hijos no te hacen caso. Ay, no puede ser. No puede ser. Yo digo, sí, dice, recuerda que Dios está contigo, que estas situaciones van a pasar y que lo que tú hagas, si tú sacas un grito, ¿qué estás mostrando a tu casa? Entonces fue una educación en Radio María, 24 horas. Sí. Sí, entonces ahí cuando vas en el Ángelus y en el Rosario y los programas que ustedes tienen aquí, que tenemos aquí en Radio María. Sí, claro. Es la mamá diciéndonos, sabes, así es como debes tú formarte como ese padre que quiero para mis hijos. Claro. ¿Y cómo llega Radio María a tu casa? Te digo, después del cursillo, en ese momento fui a buscar dónde era Radio María. Viene para acá y le traje a mi esposa, a mis hijos, asistíamos aquí a las misas. Oh, mira. Sí, bastante participación. Me acuerdo cuando hubo el aniversario aquí en la parroquia. Sí, en San Estanislaus. Y ahí estuvimos de ujieres, mis hijos vestidos, todos. Así hemos estado en este caminar y pues yo le tengo encendido ahí te digo, Radio María la tengo encendido ahí en casa. Ya ves que la tecnología ha cambiado, ahora ya no. Sí, ahora por la aplicación telefónica. Sí. Pero antes me gustaba porque el radio lo tenías ahí y ya. Mi radio ya dejó ya expiró. Pero ahora está el teléfono. Sí, ya con el speaker. Sí, exacto. Sí, con tu Bluetooth speaker. Sí, con eso. Entonces, pero ¿te venden un radio? A ver, o sea, ¿cómo llega físicamente Radio María a tu casa? ¿O tú sabías que había una estación de radio católica y tú la buscaste? ¿Cómo fue eso? Cuando en el cursillo ahí estaba la información, la dirección, dónde, okay. la dirección donde estaba, entonces así es como. Entonces cuando sentías que alguien te estaba viendo, era ella. Ella era. Y ahí estaba la información. Ahí está todo, era todo. Wow. Dirección, teléfono, ven a verme, atiendo tal día, este es el padre ecuatoriano también. Sí. El padre Hernán. Sí. Y toda la comunidad de Radio María mira, uno cuando viene, como muchos, ¿no? Inmigrantes, venimos acá. Pues se queda mucha parte de nuestra familia, tíos, amigos, todo eso. Sí, claro. Pero aquí encontré la familia. ¿Sí? Qué bonito. Esa familia que tanto quería, la vine a encontrar aquí en Radio María, en la parroquia. Si te sientes solo, acércate ahí.
en la parroquia hay personas que te quieren y Sí, le claro. digo que estamos con la idea de poder ayudarte Ujú. en este paso, pues de dejar tu casa a vivir en otro país, Sí, que es sí, sí, Pero por aquí en Radio supuesto. María me sentí tan bienvenido, tan en Oh, casa y pues siempre es un gusto volver a la casa de mamá. sí, Cuando exacto. me invitaste, pues Sí, dije, sí, claro sí. que sí, a donde mamá diga, ahí Ahí estoy. voy, ahí voy. De verdad, Darwin, que yo me encantaría quedarme 2 horas platicando contigo, pero ya se nos está terminando el Sí, tiempo y no me queda más que, de verdad, agradecerte porque antes de que tú llegaras yo dije, es que esto es un hombre que está enamorado de la Virgen María, pero enamorado como si estuviéramos hablando de un adolescente con la primera novia y me encanta que siga ese enamoramiento, que siga ese amor por ella, no enamoramiento, sino el amor por ella y que ese amor te lleve a día a ser un mejor hombre, un mejor padre y un mejor esposo para Vero, que es tu esposa. No, así es. pues muchísimas gracias, de verdad. Y pues a mí no me queda más que despedirme y decirles que este programa va a estar en nuestro podcast gracias a la tecnología. Lo vamos a tener en un par de horas en nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, Darwin, voy a pedirte que cerremos este programa con un Ave María de tu parte. Ay, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Radio María presentó Testimonios de Fe. Agradecemos su sintonía.